Amén, iglesia. Dios le bendiga. En esta noche quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y lo vamos a buscar en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 16. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 19. Saben que ahí hay un relato de el rico y Lázaro. Habla de una historia. Uno se preguntará, ¿habrá vida después de la muerte? Hoy tenemos la respuesta de parte del Señor. ¿Sí? ¿Habrá vida después de la muerte? Amén, claro que la hay. Y Dios ha conquistado esa vida para nosotros, ¿no? Una vida espiritual. Amén. Así que estamos en Lucas, capítulo 16, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Sé que esto está grabado, ¿sí? Y usted se va a poder detener en los versículos, ¿sí? Y capítulos. Amén. Siempre va a estar ahí, ¿no? Tenemos pausa y Dios nos da y podemos escudriñar la palabra, ¿sí? Y compartir y verificar que lo que está escrito verdaderamente proviene del Señor. Así que leemos así en San Lucas, capítulo 16, versículo 19, dice así la palabra del Señor en esta noche. Él cuenta, dice, el Señor mismo dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había, dice también, ¿no? Un mendigo llamado Lázaro, dice que estaba echado a la puerta de aquel, dice, de aquel, lleno de llaga. Dice, ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rey. Dice el versículo, estamos leyendo el versículo 21, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y se lamían, dice, y le lamían, dice, las llagas. Y aconteció, el versículo 22, y aconteció que murió, dice el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico, y fue sepultado. Dice el versículo 23, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para este lado. Amén. El versículo 27 dice así, entonces hijo, te ruego, dice, pues Padre, que le envíe a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Hasta ahí la palabra en esta noche. Amén. Entonces, esta es una palabra que ha marcado mi vida. Amén. Entonces me hizo reflexionar que tengo un alma que salvar. La muerte de Cristo en la cruz es el propósito de la salvación de nuestra alma. ¿Sí? Para ser salvo, ¿sí? Él redimió nuestros pecados. Amén. Nosotros cuando estamos a espalda de Dios, ¿sí? Andamos sin fe, sin esperanza y sin amor. Y teníamos contado la condenación eterna. Pero nosotros hemos conocido a Dios, nos ha llamado a su camino, ¿sí? Y nos ha dado de su perdón, de la salvación.
Amén. Dios habla de la salvación de nuestra alma. Amén. Y entonces, nosotros tenemos una vida en esta tierra, ¿sí? Es como el arrebatamiento que proviene de Dios. Nunca sabe el día y la hora, dice la palabra del Señor, así también el día que nos va a tocar partir a nosotros. Amén. Lo que Dios trae en este mensaje, que nosotros estemos preparados. Amén. Cuando llegue el día que el Señor venga a buscar a su iglesia, o que, no, que partamos de esta tierra, que dejemos esta vida. Amén. Estas dos personas, ¿sí? No llegaron al día del arrebatamiento, ¿sí? Que acontecerá cuando Dios, como él lo quiera. Amén. Pero en este caso partieron, ¿sí? Acá compara el Señor un mendigo y un rico. Amén. Entonces, el mensaje, fíjense que no está hablando de la pobreza espiritual, amén, sino que está hablando de lo natural, ¿sí? Que uno era próspero y el otro era un pobre. Amén. Entramos a la lectura para desarrollar el mensaje. Amén. Habla la historia de un rico, amén, y un pobre. ¿Sí? El pobre, ¿sí? Nosotros podemos ser pobres, pero tener a Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén. Es lo que hacía este varón, ¿sí? Lázaro. Pero el rico se basaba en su riqueza. Amén, no tenía fe. ¿Sí? Cuando uno está como sumergido en la riqueza, porque una persona puede ser próspera, ¿sí? Materialmente. ¿Sí? Este rey era próspero, hacía banquetes, ¿sí? Podía estar de fiesta en fiesta, podía haber heredado millones de dólares o de plata. ¿Sí? Entonces, no se jactaba que había un Dios, ¿no? Un creador de los cielos, de la tierra. Amén. Él no sabía que tenía un alma que salvar, pero por esto en este tiempo Dios, ¿sí? Dijo que será predicada la palabra hasta la última persona de la tierra. Fíjense que Dios le va a dar oportunidad a todo. Amén. De poder ser salvos, de llegar al conocimiento de la salvación de nuestra alma. Cuando llegó este mensaje a mi vida, yo entendí que tenía un alma que salvar. Amén. Entonces, los dos acontecieron que los dos murieron, los dos partieron. Amén. Y dicen que el versículo 23, ¿no? No, el 22, versículo 22 dice, aconteció que murió, dice el mendigo, ¿no? Y fue, dice, llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿sí? Va a haber una diferencia, ¿sí? Entre uno y el otro. No sea que no es por el tema de la pobreza, sino que un rico, ¿sí? Cuando Zaqueo, ¿sí? Era un hombre próspero, era un hombre que tenía dinero, amén, pero él fue astuto con el Señor, amén, era un rico, pero usó la sabiduría y dijo, maestro, dice, he aquí todo mis bienes, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Amén. Y de hecho el Señor le dijo, Zaqueo, ha llegado la salvación a tu casa, pero no era por el gesto, amén, de la plata, sino que era el gesto, amén, que dijo, Señor, la mitad de mis bienes, y aún él quería enmendar las cosas, amén, y dijo, aquel que le he robado, Señor, le devolveré. Amén. Entonces eso trae un cargo de conciencia diciendo, Señor, sé que estoy en falta contigo, quiero que me dé la solución y la salida. Amén. Entonces, este varón, sí, por eso Dios te puede ser próspero, vos puedes ser un hombre rico. Amén. Pero tener que tener en cuenta que Dios, sí, te ha dado todo lo que tú tienes. Amén. Y más, Él te quiere dar un regalo aparte de lo que sos próspero, de lo que sos, podés ser rico, ¿no? Económicamente, pero Él te quiere agregar una cosa más, la salvación de tu alma.
Amén. Entonces ahí vas a tener conocimiento del prójimo, porque ahí vamos a ver con los ojos de Dios. Para ver, Dios va a derramar de su amor en nuestras vidas y podemos ver al prójimo, al que está a nuestro lado, al necesitado, aún Lázaro, ¿sí? Con ese problema de la llaga, aún los perros venían y lo lambían, ¿sí? Pero como es poder ayudar a ese prójimo. Este rey no, porque no conocía, se basaba en su riqueza, no tenía ese amor al prójimo, como Dios ha puesto ese amor en nuestras vidas. Amén. Entonces decía que en este caso, ¿sí? Lázaro fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham. Estoy en el versículo 22, ¿no? Dice, y murió el rico y fue sepultado, ¿no? Dice que los dos murieron, ¿sí? Y entonces en el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Cuando Lázaro fue llevado por los ángeles, amén, es lo que esperamos ver nosotros, es la gloria de Dios, estar en su majestad, estar en su presencia. Hay miles de promesas en la Biblia, las promesas que tienen para los hijos de Dios. Amén. Pero aquellos hijos desobedientes, amén, que no quieren entregar a su vida a Dios o están a espalda de Dios, amén, ellos recibirán la recompensa como el rico lo está recibiendo. ¿Sí? Se encontrarán en un día que levantarán sus ojos, ¿sí? Y estarán en tormento. Eso de tormento, el lugar del infierno, donde se llama, no está preparado para el hombre, sino que estaba preparado para el diablo y sus ángeles, aquellos que se rebelan a todo lo que es de Dios. Amén. Entonces, él no fue hecho para el hombre el infierno, pero el infierno es una realidad y es una muerte espiritual y eterna. Amén. Es una realidad, sí, en el Hades él estaba atormentado y era el comienzo de un tormento, pero Dios nos da la vida eterna para vivir eternamente con Dios y también está la perdición eterna. Amén. Eso es lo que nos trae a reflexionar, a llevar una vida espiritual. El diablo no te va a hablar de esta manera. Él va a esperar que vos estés conforme como estás, ¿no? Que no venga la luz de Cristo y te ilumine tu alma. Amén. Y la palabra es la que trae a conocimiento cómo estamos delante de Dios. Y Dios te está diciendo que te compares tu vida y sabrás a qué lugar vas a ir. Amén. Y en este es el tiempo de que podamos reflexionar. Amén. Entonces, ¿cómo reflejamos que hay vida después de la muerte? Dice así el Señor. Dice así en el versículo 23, alzando los ángeles, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben qué? Mire, hay vida después de la muerte. Cuando los dos, dice la Biblia, que partieron, ¿sí? Estaban muertos. Un muerto no habla, un muerto no ve, un muerto no escucha, un muerto no siente. Aleluya. Entonces los dos murieron, ¿sí? Entonces, uno en el versículo, ¿sí? 23, ahí dice, ¿no? El que estaba, el rico, ¿sí? Levantó sus ojos, ¿sí? Y abrió sus ojos y estaba en tormento. Gloria a Dios. El primer, amén, de los 5 sentidos, cómo vamos a estar intactos delante del Señor. Vamos a estar intactos, ¿sí? Este cuerpo a la tierra va a volver. Amén, del polvo éramos y al polvo volveremos, pero el soplo de Dios volverá a Dios, pero nuestro espíritu, el que tiene que obedecer, amén, a Dios, es lo que vino a rescatar, gloria a Dios. Primer paso, Él abrió sus ojos.
en el versículo 23, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles. El 23, en el Hades alzó sus ojos, ¿no? Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos cómo una persona puede calcular, ¿sí? Una persona muerta puede calcular y decir, ¿no? Que vio de lejos. Porque cuando una persona se ve de lejos, amén, estoy viendo a la distancia. Y cuando una persona está cerca, amén, entonces yo lo puedo ver a los ojos, puedo verlo. Pero acá estaba diciendo que estaba a lo lejos. Así que va a haber, como decía la palabra, sí, que va a haber una barrera, que nadie puede ir para allá y otros volverán a este lado. Está escrito al hombre, sí, morir una sola vez y después el juicio. Y dice así, entonces, versículo 23, alzó sus ojos, están en tormento, y vio de lejos, dice, a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces. ¿Qué empezó a decir? Dando voces. Uno, porque lo conocía. Segundo, porque él, si el rico hablaba, es como que la otra persona le tenía que obedecer. Él dando voces y aún al padre Abraham le decía que le diga a Lázaro, ¿sí? Y que mojara, amén, su dedo en agua, ¿sí? Porque él sentía, ¿no? que se estaba quemando en el infierno. Gloria a Dios, esto es lo que nos trae a conciencia, es tener los 5 sentidos después que partamos de esta tierra. Gloria a Dios. Bien, uno, que él vio. Segundo, ¿no? Que daba voces diciendo, dice, y vio de lejos a Abraham y le dijo en su seno, en su seno. El 24, entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su agua, dice, su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que hiciste, dice, que recibiste tus bienes en tu vida. Entonces ahí el padre Abraham le estaba contestando. ¿Sí? Entonces, ¿y qué hacía el rico? Lo estaba escuchando. Él lo estaba escuchando. Él estaba sintiendo que se estaba quemando. Uno fíjense, que estaban dialogando. Aún Dios, el padre Abraham le decía, le hacía recordar. Y le hacía recordar y le decía, acuérdate. Acuérdate. Fíjense cómo va a estar la memoria intacta cuando nosotros partamos de esta tierra. Gloria a Dios. ¿Sí? Acuérdate. Y más adelante vamos a ver que este varón se acordó, porque sabía que tenía 5 hermanos. ¿Y saben qué? Y le decía, vayan, que le prediquen, por favor, que no venga a este lugar de tormento. Gloria a Dios. Y decía así el versículo 25, ¿no? Y entonces, pero el padre Abraham dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y como decíamos en el versículo 26, además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasarse a este lado. Entonces, el versículo 27 entonces le dijo, te ruego, ¿sí? Padre Abraham, que les envíe a la casa de mi padre, ¿sí? Entonces le dijo, te ruego, padre, pues que les envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin que no vengan ellos a este lugar de tormento. ¿No? Fíjense, la memoria intacta, que no te vas a acordar, Dios dice que te vas a acordar de todas las cosas. Amén. Así que si acá una computadora guarda todos los archivos, allá los ángeles están trabajando para el Señor. ¿Sí? Y aún esto es un pequeño destello que Dios nos da, para decirte, amén, que tú puedes salir, ¿no? De esa circunstancia, ¿sí? De esa vida, ¿no? Dios te va a dar la luz y la
sabiduría. Gloria a Dios, para emprender una vida espiritual. Fíjense, ahí decía, estaba en el lugar de tormento y decía, Padre Abraham, te pido que vaya porque tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos, no quiero que vayas a ese lugar. Este es el medio que Dios nos ha dado para poder predicarte, ¿sí? Y decirte, sí, que Dios no quiere que vayas al infierno. Es una realidad espiritual, el cielo y el infierno. Amén. Que tendremos dificultades, todos los tenemos. El Hijo de Dios, como no el Hijo de Dios. Pero tenemos la ayuda del Señor, que nos tomamos de su mano, de la fe. Y acá hay miles de promesas en la palabra de Dios. Y Él no nos va a dejar solo. Él murió en la cruz para que nosotros no vayamos a este lugar de tormento. El Hades es un lugar de tormento. No hay términos medios. No morimos, sí, aún el que muere irá al paraíso. Cuando estaban en la cruz, amén, el Señor le dijo, el pecador, el que estaba del otro lado, sí, porque había uno que no tenía consideración, ¿no? Y le decía, si tú eres el Cristo, sálvanos, sácanos de esta situación. Y el otro que sabía que se había equivocado, ¿no? Y entró a la reflexión y dijo, mira, nosotros estamos por nuestra culpa, por lo que hemos hecho estamos acá y los merecemos. Pero él no ha hecho nada malo. Inclusive sabía que este varón era justo y le dijo, Jesús, acuérdate cuando estés en tu reino. Y él le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Esa es la bendición, ¿no? Que tiene la oportunidad en esta noche, ¿sí? De recibir el perdón de Dios. Amén. Reconciliarte con Dios y no ir al infierno, al Hades, al lugar de tormento. No fue preparado para nosotros, ¿sí? Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Gloria a Dios. Y en esta noche, este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sí? Y acá esta es la realidad, ¿sí? El primer el resucitado entre los muertos es Jesucristo. Amén. Y Él vino, ¿sí? Y dijo, iré a preparar lugar para nosotros, prepararé morada, gloria a Dios, y me tomaré a mí mismo. ¿Sí? Y Él puso el Espíritu Santo en nuestra vida y nos dio una vida nueva, una vida espiritual. Si bien Dios nos da ese ser maravilloso que es el Espíritu Santo en nuestra vida, también nos da en la añadidura. Primeramente, buscar los reinos de los cielos, ¿no? Y lo demás vendrá, ¿sí? Por añadidura, ¿sí? Gloria a Dios, amén. Tener un hogar, tener una familia, amén. Dios todo lo acomoda y lo añade, amén. Y Dios dice que todas las cosas las hace nuevas. Gloria a Dios. Amén. Y esta es la noche que Dios ha puesto esta palabra en mi vida y quiero decirte que Dios te da oportunidad. No sé en el estado que puedas estar, amén, pero Dios hace las cosas nuevas. Si tú le dices, Señor, acuérdate, ¿sí? Cuando vengas en tu reino por mí, desde hoy Dios te dice, te dará una nueva vida en Cristo Jesús. Tenés una nueva oportunidad. Reflexionar. Fíjate, hay mucho, sí, aún en el infierno, sí, dijo que el Señor descendió a lo más bajo. Gloria a Dios. ¿Saben cuántas almas había presa en el Hades diciendo, si yo tuviera un minuto de vida, correría a los pies del Salvador Jesucristo y daría, dice, mi vida a Dios? Amén. Pero ellos tuvieron su oportunidad. ¿Sí? Y ya, como dice la palabra, de ese monte no se puede pasar para el otro lado. La vida está determinada, ¿sí? De morir. Los dos recibieron, ¿sí? La consecuencia natural de la vida, que todos llegaremos a una edad que Dios ya predestinó, amén, y partiremos esta tierra. Gloria a Dios si nosotros recibimos la venida de Cristo. Saben que los muertos, como dice el Señor, amén, el Tesalonicense, ¿sí? En capítulo 4, ¿sí? Ahí habla de la muerte.
¿no? A Dios nos habla a nosotros sobre, ¿sí?, la muerte, ¿sí? Dice el versículo 13, ¿sí? Tesalonicense, capítulo 4, amén, es la venida del Señor, la cual nosotros esperamos y tenemos la fe y la convicción que Dios lo hará como está escrito. Amén. Acá va un mensaje de parte de Dios, lo que tiene para nosotros, esta promesa. Y dice así el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es cuando uno parte de esta tierra, ¿sí? Cuando se terminó la vida, ¿no? Cuando estamos en el cajón. Ahí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, ¿sí? Para que no estén tristes, para que no estén, ¿sí? Dice, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que todos los que partieron de esta tierra, sean familiares, amigos, ¿sí?, hermanos en Cristo, aquellos que partieron con Dios, nosotros lo volveremos a ver. Sí, esa es nuestra convicción y nuestra esperanza, que lo volveremos a ver y estaremos junto con Él, ¿sí? Por eso es que cuando nos despedimos de la iglesia, si no nos vemos en la próxima reunión, sabemos que nos veremos arriba, delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo no me voy a acordar? Amén. Me acordaré de todo, como dice, ¿no? Estando muerto, me acordaré de todo. Como ese varón que tenía 5, ¿sí? Hermanos, se acordaba, nosotros nos vamos a acordar de todo. ¿Te acordás de aquella campaña? ¿Te acordás de aquella sanidad? ¿Te acordás de aquel varón, siervo poderoso de Dios? El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos, dice que habremos quedados, dice, hasta la venida del Señor. Dice, no procederemos a la muerte. Hay personas que, si yo no parto de esta tierra, ¿sí?, y el Señor viene, ahí vamos con el Señor. Esto es el arrebatamiento que Dios tiene para la iglesia. Amén. Dice, y no procederemos, no vamos a morir. Gloria a Dios. El 16, no, acá habla a los que durmieron, dice, porque el Señor, el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, dice, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Dice, amén. Y el 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Este es el mensaje de esta noche. Esta es la convicción que nosotros tenemos de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. En esta noche tú tienes la oportunidad, amén, de aceptar a Cristo en tu corazón, de recibir esta palabra diciendo, Señor, yo he recibido este mensaje, Señor, y ahora reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados, ¿sí? Y escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿sí? Perdona mis pecados, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, amén. Y Dios te dará una nueva vida en Dios. Iglesia, Dios te bendiga en esta noche. Recibe esta palabra de parte del Señor. Tenemos una fe, una esperanza en el Señor. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra, hermano. Vamos a orar por esa palabra. Padre amado, Padre santo, Padre del cielo, tú nos iluminas cada día, Señor, con tu palabra. Tú nos das sabiduría, entendimiento, Señor. Y nos muestras, Señor, el camino, el verdadero camino, Señor. El camino, Señor, que lleva a la salvación eterna, Señor. Padre, ahí como estaba, Señor, el rico, Señor, y el pobre. Pero aquellos, Señor, que están en tu camino, ellos verán la salvación. Ellos verán, Señor, tu mano de poder y misericordia.
Padre, te damos gracias por esa palabra, que anides en el corazón de cada uno de mis hermanos, que sea poderoso, Señor, para salvarlos, Señor, para que en ese tiempo, Señor, Padre de refrigerio, puedan encontrar la salvación eterna. Te damos gracias por tu siervo, Señor, que ha traído la palabra. Gracias te damos, Señor, por la palabra, Señor, que viva y eficaz como cortante, doble espada, doble filo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y que esa palabra penetre en los corazones y en las vidas de cada uno de mis hermanos. Que sea, Señor, Padre, de generación en generación, Señor, que lleve tu palabra, Señor, para la salvación eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Y decimos, Señor, guárdanos, Señor. Sigue guardándonos, Señor, de toda pestilencia, de toda maldad, de toda crueldad, Señor, que esté sobre nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, los libramos en el nombre de Jesucristo y declaramos una unción poderosa a través de tu palabra, Señor. Una unción, Señor, que quebranta todo yugo, Señor, todo pensamiento vano, Señor, y nos lleva a la sabiduría y el entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, para poder encontrar la paz en nuestro corazón, Señor, y la alegría de saber de que tu palabra está cada día en nuestro corazón. Te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor.